Eskerrik asko. Txalo bero bat bereientzat, bai? Mil esker. Arratsaldeon guztiei. Eskerrik asko trompetalariei, eskerrik asko bai txistulariei, eta eskerrik asko zuei hemen gurekin egoteagatik arratsalde honetan. Arratsaldeon, esan bezala, eta ongietorriak Arabako Foru Aldundiaren izenean. Les damos la bienvenida un año más, una vez más. Muchísimas gracias por acompañarnos, porque hoy tenemos un acto que hace ya más de medio siglo que lo encaminamos, y aquí estamos para celebrar y honrar a nuestros patrones, a San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz. Arabarrok oso ondo dakigu, ze egunetan diren ospakizun hauek, kanpoko jendeak esaten digu, ze ondo, ze zubi luzea daukazuen. Bueno, batzuei gustatzen zaigu, hemen gehatzea etxean, ez? Disfrutatzen ere bai, ez? Egitarauaz. Eta holan esaten du ere bai abestiak, ez? Egun hauek ospatuko ditugu Arabarrok pozez eta debozioz, ez? Hauek dira gure egunak. Gaur hemen gara, Provintzia Plaza honetan, gure ospakizunetarako eskenatoki ezin hobea, jaia kalean egiten delako, eta gainera gaur, begira, eguzkia atera zaigu beraz, zorionekoa gu. Y la fiesta, como decimos, ha salido a la calle, siempre ha estado ahí para acoger el Día del Pregón, que se inicia de esta manera nuestros actos festivos, y de ahí que este escenario de la Plaza de la Provincia pues esté repleto de gente, repleto de nuestra ciudadanía, a las que agradecemos una vez más que estén aquí, porque esta noche va a acoger por cuarta vez el pregón de las fiestas de Álava en nombre de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz. Vamos a hacer un poquito de historia, vamos a echar la vista un poquito atrás pues para saber de dónde nos viene esta tradición, y vamos a recordar que el pregón ya se instauró en 1971, nada más y nada menos que hace 54 años. Y desde entonces esta proclama pues la han protagonizado destacadas personas, representantes de nuestro territorio, profesionales y referentes del mundo de la comunicación, por ejemplo, también de las artes, de la gastronomía, de la historia, tan solo por mencionar algunos de los ejemplos. Han sido siempre personas o entidades cuyo nombre ha estado íntimamente ligado a nuestro territorio, como no podía ser de otra manera, a Álava, y que han trabajado y trabajan para hacerlo mejor, más grande y más conocido allí, más lejos de nuestras fronteras. Eta horregatik hain justu ere, Arabaren izena bozgorailu izateagatik, gaur San Prudentzio eta Estibalizko Andramariaren aurtengo pregoilaria dugu, Isabel Mellén Rodríguez. Bera da, aurtengo pregoilaria. Gero aterako da, baina igual txalo bero bat berotzeko pixkat, bai? Eskerrik asko. Sí, porque ahora vamos a mencionar el currículum extenso de Isabel, con detenimiento en alguno de los puntos. Isabel nació en 1986 aquí en Vitoria-Gasteiz y desde entonces ha hecho un montón de cosas. Ella es filósofa, historiadora del arte y escritora alavesa, especializada en el arte románico alavés y en el papel desempeñado por las mujeres durante la Edad Media en los ámbitos de la cultura y del patrimonio artístico. Se licenció en Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, donde completó sus estudios con un máster, y posteriormente se graduó en Historia del Arte en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, lo que conocemos como la UNED. Es doctora por la Universidad de Zaragoza con la tesis titulada Significado, corporalidad y metáfora, elementos para una teoría del sentido de las imágenes. Y en la actualidad es profesora de filosofía en la UNED y también en la Universidad de Zaragoza. Vamos con sus publicaciones, con sus libros. En 2021 publicó el libro Tierra de Damas, las mujeres que construyeron el románico en el País Vasco. En él, en esta publicación, expone las conclusiones de la investigación llevada a cabo sobre el papel de las mujeres de la pequeña nobleza rural en la vida social, política y cultural del medievo, tomando como base para ello el rol que desempeñaron en la construcción de los templos románicos de la época. Esta investigación, además, contó con el apoyo del Área de Igualdad de la Diputación Foral de Álava en su día. Segundo libro, en 2024, Isabel publica El sexo en tiempos del románico, en el que hace una relectura de la intimidad en la Edad Media a través del arte románico y en el que indaga en el sentido que adquirían las imágenes sexuales de las iglesias, que a veces vemos, de este periodo dentro de los contextos en los que se desarrollaron.
Además de tener estos 2 libros propios, es coautora de otros varios, como es La ciudad perdida, historia cultural del desaparecido convento de San Francisco de Vitoria-Gasteiz, y también coautora de la guía Memoria histórica con perspectiva de género, una guía práctica para incluir a las mujeres en el relato histórico, realizada en colaboración con Emakunde y con el Gobierno vasco. Destaca Isabel en su papel en divulgación a través de conferencias y colaboraciones en televisión y diferentes emisoras de radio del País Vasco. Por ejemplo, su aparición en la última temporada, que quizás alguno de nosotros lo hayamos visto, en el programa de Televisión Española, en Televisión Española 2, El condensador de fluso. Desde 2020 dirige y presenta el podcast de Sancho el Sabio, que es un programa de radio de la Fundación Sancho el Sabio centrado en historia y cultura vasca. Y en 2022, junto con la periodista Nayara López de Munain, creó el podcast Divulgadoras de la Historia, en el que trata de ubicar a mujeres como protagonistas del relato histórico en clave de humor y aplicando la perspectiva de género. Nacida en 1986, Isabel ha hecho un montón de cosas, como les vengo a contar, y es por eso que Isabel Mellén Rodríguez recibe por su dilatada carrera como académica, investigadora, divulgadora, interdisciplinar, esta insignia que hoy tenemos aquí, que ahí lo vemos, la insignia alavesa, de manos del diputado general de Álava, Ramiro González. Txalo bero bat bereientzat mesedez. Arratsaldeon guztioi, mila esker pregoi honetan nirekin egoteagatik. Eskerrik asko hemen dauden agintariari ere, urte hauetan zehar nire lanean konfiantza izateagatik. Eskerrik asko batez ere diputatu nagusiari eta kultura eta kirol saileko foru diputatuari, Arabako jaiei hasiera emateko aukera hau emateagatik. Hore bada niretzat eta honekin batera, errekonozimendu oso garrantzitsu bat emakumeentzat oro har. Hain simbolikoa den ekimen hau egiteko, gure ondarearen bidez, Arabako emakumeek iraganean utzitako arrastoa berreskuratzen egin dudan lanagatik aukeratu naute. Eta horrek esan nahi du, erakundeek berdintasunezko narrazio historiko bat babesten dutela, anitza eta komuna. Eta hori, uste dut, oso albiste ona dela herritar guztientzat. Una vez más, nos congregamos alavesas y alaveses en esta plaza para dar comienzo a las fiestas de Álava. Pero este año es particularmente especial. Se cumplen 50 años desde que las sociedades gastronómicas vitorianas impulsasen la primera tamborrada que tuvo lugar para conmemorar estas fiestas. Una tradición relativamente joven que ya se ha convertido en una de las señas de identidad de estos días. Pero también hemos descubierto recientemente, gracias a la pericia investigadora de la historiadora Virginia López de Maturana, otra efeméride que sin ella nos habría pasado desapercibida. Y es que este año también se conmemora el centenario de la primera ocasión en la que hubo dos retretas, una en la Diputación y otra en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tal y como las conocemos en la actualidad.
La investigación nos ha permitido saber que se interpretaron en 1925, 2 años antes de lo que se pensaba hasta ahora. Esta noticia del centenario ha llegado justo a tiempo gracias a la labor incansable de esta historiadora que, rebuscando en la hemeroteca, supo encontrar el dato que transformaba el relato de nuestra propia tradición. Y esto, que podría ser anecdótico, resulta que es fundamental, porque la memoria de nuestro pasado se funda lo que somos hoy en día, a través del ejercicio de ciertas tradiciones, de la perpetuación de algunas narraciones, de la repetición o conmemoración de hechos, nos forjamos el relato de lo que somos hoy. No es ningún secreto que la historia nos importa porque es identitaria, porque nos permite entender quiénes somos, dónde estamos, nos da un carácter, una biografía, un modelo a seguir. Nos hace ser quienes somos. Por eso algunas personas se sienten interpeladas cuando hablamos del pasado. No se trata de lo que hicieron otras personas, se trata, en el fondo, de que eso que aconteció hace años forma parte del imaginario y de la identidad de muchas de las personas de hoy. Sin embargo, hay ciertos colectivos a los que se nos ha impedido construir nuestra memoria, a los que se nos ha arrebatado todo atisbo de identidad histórica que nos pudiese dar una cohesión de grupo, un relato común y el reconocimiento de ciertas experiencias propias. Hablo de las mujeres, del colectivo LGTBIQ+, de las personas racializadas, de las discapacitadas, de la infancia y de la vejez. Somos muchas las que no encontramos acomodo en el discurso histórico hegemónico, pensado únicamente para ensalzar las acciones de unos pocos, ignorando deliberadamente a los demás. Por ello me gustaría poner el foco, si me lo permitís, en esta labor a veces silenciosa pero constante que llevamos a cabo las personas que nos dedicamos a investigar el pasado y a hacerlo cada vez más ancho e inclusivo. Se trata de una tarea sufrida, difícil, compleja, no siempre reconocida, pero fundamental para sostener la sociedad del presente. La historia es un relato que no se construye solo, ni surge por generación espontánea, sino que necesita del trabajo incansable de multitud de personas que ponen su empeño en encontrar los datos, en analizar restos materiales, imágenes de otros tiempos, textos inconclusos, vestigios siempre insuficientes que nunca alcanzan a responder la totalidad de nuestras preguntas. Hacer historia es toparse, en ocasiones, con muros de silencio y otras veces llegar al éxtasis del hallazgo inesperado. Pero siempre, y esto lo sabemos las personas que hacemos historia, se trata de un relato inacabado. Siempre hay un dato más que puede aparecer, un enfoque que no habíamos contemplado anteriormente o una pregunta que no hicimos y que de pronto se vuelve urgente. Y la pregunta más acuciante de todas, la que toca responder en nuestro tiempo, es una que afecta a más de la mitad de la población. ¿Dónde estaban las mujeres en la historia? Esta pregunta, a mí, me cambió la vida. No estaría hoy aquí contándoos todo esto si no se me hubiese instalado esa inquietud hace unos años en lo más profundo de mi ser y hubiese crecido hasta convertirse en mi obsesión, en la idea constante que rige mis pensamientos y mis acciones. ¿Dónde estaban las que son como yo, como nosotras? ¿Qué hicieron? ¿Qué sintieron? ¿Cómo las trató la historia? ¿Qué legado nos dejaron? ¿Cómo llegaron a convertirse en mujeres en las sociedades y tiempos que les tocó vivir? Y, sobre todo, ¿qué enseñanza podemos extraer de sus experiencias para nuestro presente? Sin embargo, ni en mis años de formación, ni en los libros de texto, ni en los productos culturales de carácter histórico encontraba la respuesta a estas preguntas. Una y otra vez me topaba con el silencio. Decidí entonces mirar más allá, salir del relato que nos llevaban contando en los últimos 200 años. Leí a compañeras que nadaban a contracorriente. Volví a analizar las fuentes. Rebusqué en los textos originales. Miré de nuevo las imágenes donde me habían asegurado que apenas aparecían las mujeres y examiné los restos materiales que conectaban con las experiencias femeninas. Y, esta vez sí, allí sí las encontré. Sufrí el mismo proceso de revelación que han tenido muchas de las investigadoras que me precedieron y que están viviendo hoy las historiadoras del futuro. Las mujeres no estamos en el relato común de la historia porque no han querido que estuviésemos, porque se ha hecho todo lo posible por negar nuestra existencia, nuestras acciones, nuestras contribuciones, porque de manera intencionada se ha querido invisibilizarnos y ocultarnos. Sin embargo, la realidad es tozuda. Ahí estuvimos,
Solo hay que volver a mirar para encontrarnos. Desde que constaté esta realidad y la vi con mis propios ojos, devolver a las mujeres su hueco en la historia ha sido mi motor como investigadora. Frente a mí y a las cada vez más numerosas mujeres que luchamos codo con codo, desde la sororidad, para cambiar los relatos que no nos incluyen, nos encontramos con el muro de una tradición que a veces se resiste al cambio, con el peso de ciertos relatos que, aunque falsos, han logrado calar en la sociedad, con los bulos, los estereotipos de género infundados, las fake news de la historia. La labor es ingente y sabemos que solo conseguiremos revertir el daño causado mediante el trabajo duro, riguroso, colaborativo. Porque arrebatarnos nuestro pasado como colectivo es impedir que creemos una genealogía femenina que subraye nuestras hazañas y logros. Es evitar que tengamos modelos históricos en los que inspirarnos para romper los techos de cristal. Es prohibirnos comprender los procesos históricos en los que se formaron nuestras opresiones actuales. Es presentarnos ciertas actitudes como naturales, como si fueran propias de nuestro género, ocultándonos que no son sino un mandato social variable, flexible y, sobre todo, negociable. Por ello, hoy en día, nuestro relato histórico común, el de nuestra propia provincia, sigue incompleto. Pese al trabajo que desde hace años llevamos realizando muchas historiadoras e historiadores alaveses, todavía quedan muchos aspectos de la historia de las mujeres por sacar a la luz. Y lo más importante, queda por delante una imprescindible labor de socialización y de puesta en conocimiento de los resultados que se producen en el marco académico. Porque de nada sirve la labor de historiar si no llega a las personas que conviven en su día a día con ese pasado, si no sabemos reconocer la huella femenina en las calles que habitamos, en el patrimonio que nos rodea, en las tradiciones que reproducimos anualmente, en las historias que nos contamos. Lo más urgente, además de la pregunta por las mujeres, es compartir la respuesta. Así que voy a aprovechar la oportunidad que me da este pregón para precisamente hacer eso mismo, para compartir con todas las personas que me acompañáis hoy aquí unas breves pinceladas de historia alavesa ubicando a las mujeres como protagonistas. La ocasión es propicia, porque las fiestas de Álava me permiten poner el foco en dos de los lugares más emblemáticos de nuestra provincia, entre los que pivotan las celebraciones de estos días, las basílicas de Estíbaliz y Armentia. Es bien conocido que ambas iglesias constituyen las joyas de la corona de nuestro románico alavés, y como tales he tenido la oportunidad de estudiarlas en profundidad a través de mis investigaciones y hablar sobre ellas en mis libros, artículos y publicaciones. En ambas, por supuesto, encontramos la huella femenina. En el caso de Estíbaliz, la documentación conservada nos informa de que fueron dos mujeres, Toda y María López, madre e hija de la Casa Haro, las encargadas de crear este edificio. Lo sabemos gracias, en gran medida, al testamento de María, donde afirma que su madre, junto a su padre, fundó también entre finales del siglo XI e inicios del XII la primera villa de toda Euskadi, Villafranca de Estíbaliz, de la que ambas fueron sus primeras señoras. Pero también, analizando la documentación, podemos vislumbrar las motivaciones políticas que llevaron a Toda López a fundar Estíbaliz, en origen un monasterio vinculado con San Pedro de Cluny, que se creó siguiendo las directrices y las estrategias religiosas de las reinas y reyes de la Casa de Borgoña, de las que eran vasallas. Toda López está implicada, por tanto, en la creación de la primera villa vasca, pero a ella también le debemos la introducción del románico en nuestro territorio y uno de los edificios históricos más importantes de toda Álava. Estas dos mujeres, Toda y María López, representan uno de los ejemplos más tempranos documentados en nuestra provincia sobre eso que hoy en día denominamos matronazgo y que ha tenido una huella trascendental en nuestro patrimonio. La palabra matronazgo alude al mecenazgo femenino, es decir, a la labor habitual y cotidiana de las mujeres, especialmente de las clases más pudientes, de encargar y pagar obras de arte. Detrás de estas acciones de matronazgo, normalmente, se escondían intereses políticos, demostraciones de poder o estrategias de linaje, pero a cambio también engrandecían el urbanismo de villas y pueblos, daban servicios básicos como hospitales, puentes o iglesias y contribuían a menguar las injusticias sociales mediante lo que entonces se llamaban obras pías. Sin el matronazgo de estas mujeres que estuvieron pagando y dirigiendo obras por toda nuestra provincia, no contaríamos con gran parte de nuestras iglesias románicas, ni con el desaparecido convento de San Francisco de Vitoria, ni con el de San Antonio, ni tampoco con el Hospital de Santiago o gran parte de los hospitales históricos que salpican los pueblos alaveses.
No habríamos tenido un frontón en la calle San Prudencio, tristemente desaparecido, ni se hubieran podido desarrollar del mismo modo tradiciones como la procesión de los faroles. En definitiva, gran parte del patrimonio que hoy en día atesoramos ha sido posible gracias a la acción de estas mujeres benefactoras que, mientras creaban estos espacios y obras, dejaron su impronta bien visible en ellos para que fueran recordadas. Lo menos que podemos hacer hoy en día en señal de agradecimiento es precisamente eso, recuperar su memoria. Pero no solo fueron las mujeres las principales artífices del patrimonio que nos rodea, sino que también emergen representadas en él de formas muy diversas. A veces, las imágenes en las que aparecen obedecen a estereotipos de género impuestos desde las instancias de poder, pero en otras ocasiones encontraron la manera de reflejar su voz, sus anhelos, deseos y expectativas a través de las representaciones visuales. Esto es lo que sucede en unos capiteles del ábside de Armentia. Sabemos que la Colegiata de Armentia fue un proyecto constructivo ideado por el obispo de Calahorra, Rodrigo de Cascante, en probable colaboración con el rey Sancho VI el Sabio de Navarra. Sin embargo, el ábside de Armentia es anterior y parece obedecer a unos intereses que nada tienen que ver con los discursos religiosos que se desarrollan en otras partes del templo. Entre escenas que se relacionan con la vida de la nobleza rural alavesa del siglo XII y que conectan con las típicas representaciones nobiliarias del románico alavés, encontramos un par de capiteles que aluden a las ideas de fertilidad y de reproducción. Allí encontramos una mujer claramente embarazada, otra que se toca el vientre en señal de preñez y representaciones muy detalladas y anatómicamente perfectas del aparato reproductor femenino. En empresas constructivas de esta envergadura, en la que la selección de imágenes no se deja al azar, podemos constatar la relevancia histórica y social que ha tenido siempre la reproducción. No en vano, hallamos varias representaciones más, todas ellas de carácter explícito, de escenas sexuales y partos protagonizados por mujeres de la nobleza, repartidos por todo el románico alavés. A través de estas imágenes podemos intuir el miedo a morir en el parto que tenían las madres de otros tiempos, una amenaza muy real que se ha cobrado y sigue cobrando la vida de millones de mujeres en todo el mundo. Un sacrificio por la continuidad de las comunidades, muchas veces no reconocido, sino denostado, pero que, sin embargo, era valorado por las damas medievales, que lo consideraban, a su vez, un símbolo de poder. Por ello, junto con la revalorización de los cuerpos y de las experiencias de las mujeres, deberíamos también poner en primer plano, tanto en el pasado como en el presente, las tareas tradicionalmente asociadas a lo femenino, como la reproducción o los cuidados. Fue la antropóloga Margaret Mead la que, cuando le preguntaron por cuál era, a su juicio, el primer síntoma de civilización, respondió sin dudarlo: el fósil de un fémur roto que muestra indicios de curación. Es decir, para ella, el gesto fundacional que nos hizo seres humanos fueron los cuidados mutuos. El hecho de que alguien del grupo se pusiese enfermo o se hubiese partido un hueso y el resto se hubiese preocupado por su recuperación sin abandonarlo, eso es lo que nos hace humanos. Los cuidados son la base del mantenimiento de todas las sociedades, el gesto primordial sin el cual no se hubiese dado todo lo demás. Y, sin embargo, los cuidados siempre quedan relegados y olvidados tanto en el relato de la historia como en nuestra lista de prioridades actuales. El mensaje que nos legan las mujeres de otros tiempos es claro: sin ellas poniendo el cuerpo y arriesgando su vida en el parto, sin esa labor de reproducción y esos primeros cuidados, hoy ninguna de las personas que llenan esta plaza estaría aquí. Pero la memoria es caprichosa. Tendemos a olvidar lo importante y a centrarnos en lo accesorio. A veces recordamos cosas que nunca acontecieron y otras olvidamos lo fundamental. Y para ello existen las tradiciones. Los actos que se repiten, que son cíclicos, nos permiten organizar la vida y recordar lo relevante. Las fiestas, los actos comunitarios, las efemérides, las conmemoraciones ponen orden en el caos de la memoria y hacen que aquello que fomenta la cohesión de una comunidad tenga lugar. Las tradiciones parecen el eterno retorno de lo mismo y, sin embargo, casi imperceptiblemente van cambiando y transformándose al ritmo de la sociedad que las acoge. Van virando su sentido y encontrando nuevas maneras de hacer y de perpetuarse. Durante demasiado tiempo hemos tenido unas tradiciones excluyentes en las que no todas las personas eran bienvenidas o no se les permitía participar en igualdad de condiciones. Es momento de hacer unas fiestas para todo el mundo. Las fiestas de Álava son la ocasión perfecta para retomar la tradición desde la fuerza de la renovación,
para recordar en Estíbaliz y Armentia a las mujeres que hicieron posibles esos enclaves o que dejaron sus mensajes en ellos, para recuperar valores de un pasado ya olvidado que pueden servir de acicate y de inspiración para nuestro presente, para elegir recordar aquello que nos une y olvidar lo que nos separa, para hacer unas fiestas que hundan sus raíces en el carácter alavés, pero que sean abiertas para nuestras vecinas y vecinos de otras procedencias, para celebrar la diversidad desde la unidad. Arabako festetaz gozatzera gonbidatzen zaituztet. Gora Armentia, gora Estíbaliz, gora Araba! Isabel, eskerrik asko zure hitzengatik. Y, estupendo, los cuidados, las mujeres en la historia, ese discurso estupendo, del que hemos disfrutado y hemos aprendido cosas como buena historiadora. Y los chiquis, que tanto miedo tenías que se te iban a escapar, pues fíjate, nos has cautivado, ¿no? Al ahí público están. Y decía, ay, los hijos que no van a aguantar. Han aguantado. Zorionak, Isabel, Meyen, txalo bero bat berentzat mesedez. Isabel Meyen Rodríguez, Estíbalizko Andre Maria eta Prudentzio Deunaren 2025ko pregoilaria. Y arrancando así de esta manera con el pregón, las festividades de nuestros patrones, pues como bien sabemos, toda la festividad viene de mano de una nota musical, ¿no? De alegría, de música. Y esta vez van a ser los componentes de Aldakan las que nos van a poner a bailar. Les comento, Aldakan 2017an sortu zen Gasteizen, dibertsio hutsagatik, así lo dicen ellos, por diversión, una banda que se crea por diversión, lagun talde baten erara, eta horietako asko eta asko ezaguna dira, behintzat ikusi baldin baditugu beste talde batzuetan, Ortofon, Gasteiz Bizban, Turukutupan, bueno, pues hauei asko gustatzen zaizkie ritmo afro-latinoak, eta hoiek dira gaur entzungo ditugunak. Yo no sé si lo de Aldakan viene por lo de las caderas o qué, pero me parece que hoy vamos a bailar, vamos a entrar un poco más en calor con este repertorio que nos tienen preparado, una actuación, como decíamos, del grupo Aldakan de 45 minutos, que cuando queráis podéis ir subiendo, podéis ir tomando sitio. Txalo bero bat beraientzat mesedez. Pues así les dejo con Aldakan, que disfruten y volvemos en un ratito. Disfruten mucho, mucho y a mover las caderas. Aupa zuek. Arratsaldeon Gasteiz, ¿qué tal? Somos Aldakan y estamos aquí para intentar haceros mover las caderas. Así que vemos que hay mucha silla aquí, puede ser que dentro de poco sobren. Así que simplemente deciros que eskerrik asko etortzagatik, muchísimas gracias por venir. Y empezamos con Aldaka, Mugitu.
Aldaka mugitu ta gozatu ta dantzatu ba. Aldaka mugitu bakanekin. Aldaka mugitu ta gozatu eta dantzatu. Aldaka mugitu, dantzatu ta sentitu. Gure bombo klap zuen ari bakukitu. Ez dezala inor albo batean gelditu. Zuen indarra gurea egiten du alditu. Egizo batik eta egiten zaitez kalera. Probatik luze bereta bogalera. Etikotasuna eta biltzeko era. Beraz utzirena eta satoz gure festara. Satoz gure festara, gure festara. Satoz gure festara. Satoz gure festara, gure festara. Satoz gure festara, gure festara, gure festara. Jesus, satoz gure festara, gure festara, gure festara. Jesus, satoz gure festara, gure festara, gure festara. ¡Cacharrito! Bakanekin, aldaka mugitu ta gozatu ta dantzatu ba. Aldaka mugitu bakanekin, aldaka mugitu eta gozatu eta dantzatu. Proposamena, itzali telebista eta piztu irudimena. Oinak ibriutzi dingutzen eta bogalera. Etikotasuna eta biltzeko era. Beraz utzara gure festara, Jesus, satoz gure festara, gure festara, festara, gure festara, Jesus, satoz gure festara, gure festara. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Jesus, satoz gure festara. Jesus, satoz gure festara. Jesus, satoz gure festara, gure festara, 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 gure festara. Desde Colombia. Un tema que llevamos mucho tiempo tocando, y por si no sabéis su nombre. Aquí os presentamos la cumbia sobre el mar.
una vez me quedé ahí dormido en la playa y de pronto soñé que del cielo bajaban un enjambre de estrellas y la luna plateada y carrusel de colores parecían la cumbiamba y sobre el mar divisé una cumbiamba que a sonar de tambores sobre el agua giraban las parejas de una plateada y carrusel de colores parecían la cumbiamba y de pronto surgió una reina esperada y era Marta la reina que mi mente soñaba. Las estrellas, las aguas y un himno de fiesta. Era Marta la reina que mi mente soñaba. El carrusel de colores, parecían la cumbiamba. Mila esker. Y seguimos con dos. Uno es una adaptación al euskera de una cumbia muy famosa titulada Yo soy la cumbia, titulado Chiquitero. Así que vamos con Nina Iscumbia. Kaixo Nina Iscumbia, nagoen tokian aldaka oro oida dantzan, eta zada beltza danborra eta bihurtu harreman, nire zorbaldeke guztia dute musukatzen tetarron, motxila hartu kandela piztu zonerantzu, nire atxakilargiak da izarretan du oi hartzu. Nire atxakilargiak da izarretan du oi hartzu. Zerrekina iten dit bizita bibolina, piano maiztimendu, saxo aztindu, klarina aitu, eta gaurko festa, toda la orkesta nire kontu. Kaixo Nina Iscumbian eskadotore dantzan pozik, Kaixo Nina Iscumbian eskadotore dantzan pozik, nire rikondartzak naiz Barrankillera, Cartagenera, orokoa naiz ni, Santa Martakoa naiz Monteriana hori naiz ni.
naiz kolombiana, amalur maite eta eder hori. Ni naiz kolombiana, amalur maite eta eder hori. Nire atxakin argiak ta izarretan du oihartzun. Kaixo ni naiz kumbian ezka dotore dantzan. Ni naiz kolombiana, amalur maiz ta eder hori. Mila esker! Seguimos con Chiquitero, con un pequeño problema de que se le va un poquito la pinza. Arrota guzti, prestan dinaukadizu. Oñakeli aguapero, chiquitero parrandero. Oñakeli aguapero, chiquitero parrandero. ¡Chalo! Ahora pedí aguapero, chiquitero parrandero. Oñakeli aguapero. Salsero, berbenetan egunero, cumbia, salsa eta bolero, latino aunezkero, poteua bai, dantza ere bai, erritmo aurrera darrai. Dantza nabil rollo onarekin, dantza madarikatua. Chiquitero parrandero, Oñakeli aguapero, chiquitero parrandero, Oñakeli aguapero, chiquitero parrandero, Oñakeli aguapero, chiquitero parrandero, Oñakeli
Eskerrik asko. Vamos aquí, porque me han dicho el Lufa, el Never Lose, el hip hop. Esta, no, la siguiente, la 6. La Urbanamá. Vamos a bailar la murga. Esto es una cosa fácil y muy buena. Esto es una cosa fácil y muy buena para bailar. Hey, vamos a bailar la murga del Panamá. Y esto es una cosa fácil y muy buena para bailar. Vamos a bailar la murga del Panamá. Esto es una cosa fácil y muy buena para bailar. Hey, la murga tiene un tumbao que me deja alborotado. Y cuando bailo la murga, ¡ay! Me deja trastornado. Vamos a bailar la murga del Panamá. Esto es una cosa fácil y muy buena para bailar. Vamos a bailar la murga del Panamá. Esto es una cosa fácil y muy buena para bailar. Aquí, murga pa' allá, esta es la murga de Panamá. Murga pa' aquí, murga pa' allá, esta es la murga de Panamá. Ay, mi Panamá, esta es la murga de Panamá. Panamá, Panamá, ay, mi Panamá, esta es la murga de Panamá. ¡Ven! Murga pa' aquí, murga pa' allá, esta es la murga de Panamá. Murga pa' aquí, murga pa' allá, esta es la murga de Panamá. Panamá, Panamá, murga de Panamá. Panamá, Panamá, ay, mi Panamá, esta es la murga de Panamá. ¡Así! Murga pa' aquí, murga. Esta es la murga de Panamá. Murga pa' aquí, murga pa' allá. Esta es la murga de Panamá. Panamá, Panamá, ay, mi mamá. Esta es la murga de Panamá. Panamá, Panamá, ay, mi Panamá. ¡Mamá! Habéis dicho. Me han dicho que recorto. Ya. Me lo dices, me lo cuentas. Seguimos con otro tema que se titula Habéis dicho. Habéis dicho bat que yo, es
dizut ez esango menditon tororretatik jaitzizi gure amodio uraren bizipen horiek guztiak gaua ez da maitu behar kumbia hau betirako da loretxik kumbia hau betirako da loretxik bat bezala edertasuna gordetzen bihotz daupaten erritmora aztu ezina izango da. Habez dicho bat gehiago, ez didazu ezetz esango. Habez dicho bat gehiago, ez dizut ezetz esango. Menditon tororretatik, geitzi zinen ekartzeko. Gure amodio uraren, bizipen horiek guztiak. Gaua ez da maitu behar, horregatik kantatzen dut nik. Gaua ez da maitu behar, hau betirako da lore txiki bat bezala edertasuna gordetzen bihotz daukaten erritmora aztu ezina izango da. Goizero abestu ezazu kumbia hau den bezala konpas bakoitzen tapadek loratzen dute zurekin batera eraman itali ez dezan konpas bakoitzen tapadek argitzen dute, argitzen dute. Ezetz esango, garagardo bat gehiago, ez dizut ezetz esango, maitasuna sentitzeko, egin zenuen zu, gauza oro atzean utziz, oina besti bat besterik. Goizero ez du ezazu, kumbia hau den bezala, konpas bakoitzen tapadek, ikin batera eraman, ez dezan, konpas bakoitzen tapadek argitzen dute. Mila esker. Intro con el Charles. Haciendo la huida. Continuamos con un tema. Se titula Ez beti da ez. Es la primera vez que la hacemos porque siempre que lo hemos hecho con Idoia Zurmendi, que hoy no ha podido venir, no ha podido estar con nosotros. Y como tiene un mensaje que está pensado para que lo cante una chica, hemos
querido hacerlo hoy porque en estos momentos de ambiente festivo molaría que el mensaje quedara para que todo el mundo se enterara. Así que cantemos Es Beti da Ez. Berriro. Y estamos con Es Beti da Ez. Dantza eta algara amaitu ziren bertan, ulbindu zen barea, gugan zuen begirada. Begidiziratsuak, adurputzua oan, dilindalan gorputza, ura zen tamalgarria. Ez beti da ez, ez da zorra zaulertzen, ez beti da ez, alde batera egin zaite. Ez beti da ez, da zuk jaramonik ez, ez beti da ez, ligatu sano mesedez. Eba! Zorra zaulertzen, ez beti da ez, albeti da ez, da zuk jaramonik ez, ez beti da ez, ligatu sano mesedez, ez beti da ez, berdin goiz edo gauez, ez beti da ez, ez da zorra zaulertzen, ez beti da ez, da zuk jaramonik ez. Mila esker. Merengoso directamente de la llanada. Esto es merengoso, merengue de la llanada. Esto es merengoso, música sincopada. Suena bien sabroso y es música sincopada. Lo tocamos así en Aldac, pa' desgastar la salvarca. Lo tocamos así, hey, lo tocamos así, pa' desgastar la salvarca. Lo tocamos así, hey, lo tocamos así, lo tocamos así, hey, lo tocamos así, lo tocamos así, hey, lo tocamos así. Lo tocamos así, hey, lo tocamos así. Si te gusta el dulce, pídete tu merengoso. Si te gusta el dulce, pídete tu merengoso. Tiene mucho fuste y un ritmo bien caliente.
cadencioso, tiene mucho fuste y un ritmo bien cadencioso. Lo tocamos así en Aldacan, con sabor y algo de maña. Lo tocamos así en Aldacan, va de gastar la sandalia. Lo tocamos así, hey, lo tocamos así, lo tocamos así, hey, lo tocamos así, lo tocamos así, hey, lo tocamos así, lo tocamos así, hey, lo tocamos así. Lo tocan Lía, lo toca Pablo, lo toca Sie, lo toca Ibai, lo toca Sergio, lo toca Ivonne, lo canta Chato. Vale, antes de tenemos que hacer que participéis, no solo bailando, sino cantando con nosotros. Ahora simplemente tenéis que hacer una cuestión, igual decís que no, pero hoy vais a aprender. Simplemente después de lo que yo diga, repetid. Aquí va la primera, y dice tunca, tuntunca, tunca, tuntunca, tunca, ca, turuncumpa, saracatumpa, tiriquipan, tiriquipa, pataraquiquinquinquita, saracariquita, papumpa, tiriquipan, pariquita, pariquita, conopaque, papi, irulao. Mila esker. Un poquito de hidratación. Es una baladita para despedir este día soleado y agradable. Así que nos vamos. Para terminar, primero agradeceros a todo el mundo que estáis aquí disfrutando con nosotros. Agradecer a la Diputación Foral de Álava que nos ha invitado aquí. Por supuestísimo a Isabel Mellén, pues por tu support. Y queremos entregaros, para finalizar, unas palabras que seguro que os vais a llevar para siempre en el corazón. Está escrito donde no lo ha escrito nadie. Prestad atención porque dicen: muerto con deuda. Fiesta que dure 100 años. Gastéis todo el mundo a votar.
Hey, 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 hey. 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 Ahora sí, eskerrik asko. Esperemos que paséis unas fiestas estupendas, que bailéis mucho, que comáis muchos caracoles. Y nos vemos en la próxima, eskerrik asko. Esteban, hay que organizarse, hay que organizarse. Sí. Nos dicen por el pinganillo que sí, que podemos echar otra. Que no me dejan a mí. Ahora. Claro, tanto aldakan y a mí me han quitado el micro, no puede ser. ¿Queremos beste bat? Bai, pues orduan bai, ¿es? Venga, un bis, claro que sí. Aldakan, txalo bero bat beraientzat. Eskerrik asko. Sí, vamos a hacer una más, venga, vale. Estamos ahí decidiendo cuán larga puede ser. Vale, pues esta última se titula La luna de Rasquí. En la arena blanca, miraba la luna de Rasquí, tumbado en la arena blanca. La luna me hablaba solo a mí, la luna me hablaba solo a mí, la luna me hablaba solo a mí, la luna me hablaba solo a mí. Me decía la luna de Rasquí, estás en arena santa, la pena no llega hasta aquí. Yo miraba la luna de Rasquí, tumbado en la arena blanca, y la luna me hablaba solo a mí, la luna me hablaba solo a mí, la luna me hablaba solo a mí, la luna me hablaba solo a mí. Luna llena, me estaba hablando, luna llena, me estaba hablando, como al loco Juan Carabina la noche de San Fernando. Como al loco Juan Carabina la noche de San Fernando. La pena que todo lo ve con su microscopio de desasosiego. La pena aquí creo que tiene un punto ciego. La luna me hablaba solo a mí, la luna me hablaba solo a mí, la luna me hablaba, esa luna llena, toma en tu mano en la mía, luna, llévame a donde te cantan mirándote Simón Díaz, llévame a donde te...
Ha sido un gustazo veros. Al final sobraban las sillas, ¿verdad? Eso nos imaginábamos. Donde nos dejen y donde podamos. Somos Aldakan y ha sido un placer estar aquí. Mila esker! Aldakan! Venga, venga, hay que posar para la foto. Ellos se juntaron por diversión y total que nos lo han hecho pasar muy, muy bien en esta tarde. Bien, eskerrik asko, talde, mila esker, Aldakan. Quedáis porque ya cerramos así todos juntos con este colorido aquí en el escenario. Decíamos que hemos empezado una tarde maravillosa. Cositas que ya se nos ha puesto el cuerpo de Jota, pero recordaros que tenemos también tributo a Queen este sábado en la Plaza de la Provincia, el 100 aniversario de la retreta de San Prudencio el domingo 27, así como el 50 aniversario de la tamborrada de las sociedades gastronómicas. Os quisiera contar todo el programa, lo podéis ver, así que nada más deciros que eskerrik asko danoi, jaun Andreok, eta gora! Eskerrik asko!